se ha determinado cómo va a ser la participación de la universidad en el proceso de calificación, en qué instancias van a entrar, en qué instancias no van a entrar, van a calificar en la entrevista, en el examen, por ejemplo. Ya, vayamos por partes, ¿no? Quisiera darles un contexto. Primero el debate gira entre la oposición y el oficialismo sobre la modalidad, la ruta, la forma de elección. Lo primero que hay que decir es que, a diferencia de anteriores gestiones, por ejemplo, la Constitución desde 1967 hasta el 2004, que es la reforma constitucional, eran los consejeros de la Judicatura los que proponían al Parlamento la terna para elegir a los magistrados. Es decir, tenemos 25 años donde esta modalidad de elección se hacía a partir de la dedocracia y, lógicamente, a partir del cuoteo político de los partidos que estaban en el Congreso. Del 94 hasta que se hacen las primeras elecciones, o sea, del 67, 94, hasta que se hacen las primeras elecciones, son 40 años que los partidos de oposición eligen a los magistrados por cuoteo político, para empezar, y de una forma totalmente sesgada. La primera experiencia que se tiene a través del voto ciudadano no resultó bien, y eso es lo que se está tratando de corregir, la ruta sobre todo, no la elección. El pueblo tiene el derecho, el soberano, dar la última palabra a partir de la elección. Entonces, en la ruta, en la preselección, en esta comisión multipartidaria se ha estado conversando sobre estos temas. Entonces, se ha decidido evidentemente que sea la universidad, el sistema universitario con 8, conjuntamente con la comisión, que van a hacer este proceso de selección a partir de la meritocracia. Ahora, ¿cuál ha sido el debate? Dice, ¿por qué se incrementa y se disminuye el tema de los magistrados? Quiero decirles que aquí tengo una carta para que ustedes puedan ver, miren, el Ilustre Colegio de Abogados de Sucre. Esta carta manda el Colegio de Abogados de Sucre y dice, análisis efectuado a la forma de preselección para los magistrados que deben presentarse a las elecciones. Entonces mandan una serie de sugerencias que en su totalidad ha recogido la Asamblea. Una crítica, por ejemplo, del diputado Santa María era ¿por qué se está eligiendo a partir de las carga procesal? Y lo que recomienda el Colegio de Abogados en su punto 3 dice, modificar la composición y número de magistrados de acuerdo a la carga procesal. Entonces, en esta carga procesal, por ejemplo, ¿por qué se está disminuyendo al Consejo de la Magistratura a 3 consejeros? Porque han atendido el 2016 668 causas. Es decir, cada uno por año ha atendido 137. Y en resumen, cada uno por mes ha atendido 11 causas. Es decir, hay 19 días que van a estar los señores sin hacer nada, porque de acuerdo a los especialistas se puede atender una causa por día. Consiguientemente, a partir de esa carga procesal es que se dice que se disminuye a 3. Y eso es lo que está observando la oposición, pero aquí yo quiero hacer notar que ellos dicen, ay, ¿por qué no invitan al Colegio de Abogados? Y cuando el Colegio de Abogados da una opinión por escrito y hace llegar, entonces ahí sus argumentos no tienen peso porque se está tomando en cuenta eso. Ahora bien, en relación al Tribunal Constitucional, estamos aumentando a 9 porque la carga procesal es sumamente grande. Son, por ejemplo, el 2016 se han atendido 4.234 procesos. Entonces, eso es una carga bastante amplia, pero además es importante también considerar la plurinacionalidad del Estado, donde los 9 departamentos van a poder postular. Ahora bien, yo quiero referirme, eso en relación a la carga procesal, ¿no? Entonces está justificada, pero sobre todo en base también a la sugerencia que ha hecho el Colegio de Abogados. Ahora, yo quiero decirles concretamente, hermanos, que desde el 67 hasta la fecha, durante todo este proceso, hubo el cuoteo político, ya hubo crisis de la justicia por la dedocracia y por el cuoteo. Entonces nosotros consideramos que se ha dado un salto cualitativo cuando la Asamblea, a través de una convocatoria, elige y empieza a seleccionar a los candidatos. Ahora bien,
Un segundo hito que hemos hecho nosotros es que toda la propuesta para la reforma del sistema de justicia, y acá yo quiero dejar claro que la oposición dice, ay, la justicia no se va a resolver solamente con el tema de magistrados. Es una variable, evidentemente no se resuelve, pero es el primer paso que hay que dar para modificar al conjunto, ¿no?, de la justicia, al conjunto del sistema. Entonces, la mesa 1, por ejemplo, de la Cumbre de Justicia, que es donde nosotros hemos recogido estas propuestas para la ruta, que dice: la modalidad de elección de magistrados y consejeros del órgano judicial y el Tribunal Constitucional Plurinacional, dice, ¿qué es lo que ha determinado la Cumbre de Justicia? Dice que tiene que ser elegido por el voto popular. Pero, dice, hay que modificarse el proceso de selección. Entonces, eso ya viene de la Cumbre de Justicia. Entonces, en este proceso de selección, primero, se ha partido de la meritocracia. 40% será el puntaje de méritos, 30% la experiencia profesional y 30% va a ser el examen escrito, que va a ser totalmente transparente, porque las preguntas, que son 60, van a estar formuladas, pero en el momento en que el candidato se presente, tiene que seguir unos bolos, inmediatamente se va a imprimir. Entonces, el proceso de selección que se está mejorando, y eso es muy importante, o sea, es la ruta, y eso sale de la Cumbre de Justicia, y nosotros consideramos que es muy importante eso. Ahora bien, hay otro tema que estamos en discrepancia con la oposición. Ellos dicen que por qué se tiene que preseleccionar en la Asamblea. Sencillamente porque es un mandato constitucional. Nosotros no vamos a ir a contrapelo de la Constitución. La oposición dice, hay la democracia, que no se tiene que violar la Constitución, y son los primeros en estar violando al hacer esa solicitud. Y yo quiero dejar claro acá un elemento importante, estimada periodista. Cuando se hizo la primera propuesta de reforma en la Asamblea Constituyente, tanto la de Sucre como la de Oruro, la propuesta del MAS fue que se debía elegir evidentemente un colectivo para que se elijan a los magistrados, donde estén varias instituciones, la universidad, el colegio. ¿Quién se opuso aquí en La Paz para negociar la Constitución y poder sacarla? Fue la oposición, que dijo, no, el Congreso tiene que elegir. Entonces, el espíritu del constituyente fue una cosa, pero ya, cuando ya está en la letra, que dice que son los asambleístas que tienen que preseleccionar, nosotros no podemos ir contra la Constitución política. Entonces, es otra incoherencia de los opositores. Y finalmente, quiero decirles que los ajustes que tenían que hacerse, evidentemente ya se han hecho en la reforma de la ley 025, 026 y 027, eso es lo que hemos aprobado. El debate se ha aprobado con más de 2/3, no es que toda la oposición también no ha votado ahí. Ahora vamos a ir al tema del reglamento. El reglamento en la mesa tiene que ser totalmente consensuado en base a las bases de discusión que se ha dado en la mesa multipartidaria. Y yo quiero decir aquí una cosa muy clara. Lo que se está viendo es que evidentemente la oposición no tiene la voluntad política de resolver los temas de justicia. Porque si tuviera la voluntad política, no haría las declaraciones que ha hecho. Por ejemplo, vino un diputado, un político de Bolso, y antes que se diera la ruptura de la oposición aquí en el Salón Marcelo Quiroga, este señor representante de Bolso decía, se han roto las negociaciones, y seguían negociando, es decir, que ahí había una consigna de romper el diálogo, porque en verdad no le interesa resolver los temas de justicia. Está en proceso de discusión el Código Penal, va a venir el Código Civil, etcétera, una serie de reformas, pero hay que dar el primer paso. La reforma no se agota con la elección de los magistrados, porque es un tema del sistema en su conjunto, pero es el primer paso que hay que dar. Diputada, si me permite precisar, ¿cuál va a ser el rol de estos académicos en el proceso de selección? Es decir, ellos van a poder calificar en las 3 fases, es decir, en los méritos, en la entrevista y en el examen, o más bien van a ser solamente veedores. ¿Cuál va a ser el rol? Amada, no puede ser veedor. O sea, la universidad se está aplicando en la selección de los magistrados el mismo método
académico que las universidades hacen para seleccionar a su personal profesional. Yo he sido muchos años docente universitaria, he sido dirigente universitaria y sé esos procedimientos. Entonces, desarrollo de capacidades que tiene la universidad, con ello se va a evaluar primero la meritocracia. ¿Cuántos puntos tú pones a un PhD? ¿Cuántos puntos a un diplomado? ¿Cuántos puntos a una maestría? ¿Cuántos puntos a los 8 años de experiencia profesional? Y muy importante el examen, porque uno tiene que saber traducir en el examen también sus conocimientos y lógicamente de todo ese proceso es parte de la universidad. Entonces, en esta preselección, que una vez que salga la convocatoria a partir del reglamento, los pasos a seguir, esa nómina pasará a la asamblea y la asamblea se hará una preselección. Y lo más importante es que de esa preselección no salen inmediatamente electos ahí los magistrados, sino es el pueblo con su voto el que va a definir, porque además el órgano elector va a difundir a través de una metodología los méritos que tiene cada candidato y todo su currículum profesional. Entonces, para que la ciudadanía esté informada al respecto. Y un otro tema que me parece importante aclarar. No queda claro, diputado, no me queda claro, disculpar, que los exámenes revisan los asambleístas o esta comisión, ¿cómo va a ser? Mira, compañera, ya hemos tenido varios procesos de selección que han sido transparentes y ustedes los han visto. En la mesa, cuando se hace la selección, lo primero que se hace, sale el reglamento, hay, por decir, 20 requisitos. Entonces, la primera fase es cumple o no cumple. ¿Tiene la libreta de servicio militar o no tiene? Cuando cumplen los requisitos, se selecciona y pasa a la siguiente etapa. La siguiente etapa, como ha procedido la Asamblea, es ya la calificación de los méritos en base al porcentaje que existe. 40, 30, 30 para que sumen los 100. Todo ese proceso de elección entra una lista de los que han sido seleccionados con el mínimo, por lo que he conocido en la prensa, es 57 a 100, y esos van a entrar. ¿Son los asambleístas los que van a poner ese puntaje? No, es pues todo el colectivo que está en el proceso en esta fase de calificación de méritos. Para eso están, no son invitados de piedra. Ese es el tema. Y en la entrevista y en el examen oral también van a poner puntaje. Por eso te digo, el examen oral es muy concreto, es como hemos hecho en otros procesos. Está toda la gente que forma parte de la comisión calificadora donde está la universidad, y la comisión calificadora no se agota en la revisión de la meritocracia, tiene que cumplir los 3 pasos, que es revisión de la meritocracia, el cumplimiento de los 8 años de ejercicio profesional y el tema del examen, que son 60 preguntas, pero las preguntas, ese momento el postulante va a sacar sus bolos, se van a imprimir y van a escribir, y lógicamente eso se califica conjuntamente con la comisión calificadora. En ese momento se pone el puntaje con toda la gente que está participando, consiguientemente ese proceso es transparente. Entonces, esa es la modalidad básicamente que se está adoptando. Ahora, entiendo que el tema del reglamento tiene que seguir minuciosamente este proceso transparente, y el reglamento sí, es la asamblea convocada por el hermano Álvaro García Linera que va a discutir en el pleno el reglamento, pero tú no puedes ir a discutir un reglamento si previamente no has hecho las modificaciones a la ley 25, 26, 27, que también tiene que aprobarlas el Senado. Una vez que apruebe el Senado, se sacará la convocatoria para aprobar el reglamento. Diputado, un tema más para mí de precisión. Entre los requisitos está que se permite la postulación a asesores de la función pública. Tú conoces el reglamento, eso tiene que estar en el reglamento bien claro, el reglamento tiene que estar discutido. Yo, por lo menos, oficialmente no conozco todavía el reglamento, pero si te digo, estaría especulando, porque tiene que llegar a nuestro casillero, este es el reglamento, esa multipartidaria comisión tiene que discutirse en la comisión y hacer pasar a la asamblea. Lo otro sería especular, compañero. Entonces tengo que tener el texto para darte una opinión al respecto. Bueno, gracias.